tal y como lo estableció la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana por las afectaciones del terremoto, el Comité para la Reconstrucción procedió con la presentación del primer informe trimestral respecto de las acciones ejecutadas tras el movimiento telúrico del pasado 16 de abril. La entrega de bonos para vivienda, alimentación y alquiler, así como la activación de créditos orientados a la reactivación productiva, fueron entre otros los resultados informados por las autoridades, quienes agregaron que un promedio de 888 millones de dólares se han destinado a las zonas devastadas. ¿Qué lectura se tiene desde el legislativo de dicho documento? Lo vamos a consultar en nuestra primera entrevista de hoy. Verónica Rodríguez, exgerenta del Banco del Estado en Manabí, asambleísta de Manabí por Alianza País y Unidad Primero, integrante Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Asambleísta Rodríguez, bienvenida a TVL Noticias. ¿Cómo estás, Belki? Mucho gusto, un gusto poder estar aquí a través de la televisión legislativa y poder dirigirme a todo el país. Y un gusto para nosotros tenerla en este espacio. Un poco centrándonos en el tema materia de esta entrevista, el informe presentado el día de hoy por el comité o por el representante, en este caso del Comité para la Reconstrucción tras las afectaciones del terremoto, pudimos evidenciar que al menos este documento estuvo contenido en dos partes. De un lado, la presentación o la exposición de lo que fueron los daños ocasionados por este movimiento telúrico que afectó principalmente Manabí y Esmeraldas, y de otro lado, todas las acciones que se han ejecutado desde el gobierno nacional. Lo decíamos en la presentación de la entrevista, la entrega de bonos de parte, en este caso, del MIES, así como también la activación de créditos para la reactivación productiva. ¿Qué lectura se tiene de manera general de este informe presentado, asambleísta? Belki, bueno, efectivamente el informe me parece que centró mucho tiempo en el diagnóstico. El diagnóstico nosotros ya lo hemos tenido, digamos, de acuerdo al decreto 1004 se establecieron 3 etapas, que era la emergencia, la reconstrucción y la reactivación. Sí era necesario conocer a fondo qué era lo que había pasado, las acciones intersectoriales que se dieron para poder atender toda la emergencia, cómo han actuado desde el Ejecutivo las diferentes instituciones, efectivamente a cuánto ascienden los damnificados, hablamos a una cifra de alrededor de 230.000 damnificados, cómo se han acudido, hacia dónde se han atendido, digamos, a dónde fueron direccionados, a los diferentes albergues, cuántos albergues han sido instalados en diferentes ciudades en las cuales fueron afectadas por el terremoto, y eso me parece que tomó o se centró quizás la mayor parte del informe. Luego venimos también a la etapa ya de reconstrucción, es decir, cómo han estado atendiéndose, cómo han actuado las diferentes instituciones, el MIDUBI, a cuántas demoliciones o inspecciones se han realizado, pues hablaba alrededor de 42.000 inspecciones. ¿Qué categoría le dieron a todas estas inspecciones? ¿Cuántas estaban para reconstruir, habitables, y cuántas están para demolición? Yo creo que también ahí nos falta un poco saber, por ejemplo, si se hicieron 42.000 inspecciones, ¿cuántas más nos faltan por hacer? ¿Qué porcentaje corresponde esto al total de lo que se debería inspeccionar? A la totalidad de los daños. Exactamente, porque de aquí viene el trabajo justamente que comentábamos antes de la entrevista. ¿Qué más nos falta por hacer? ¿Hacia dónde debemos direccionar o hacia dónde debemos encaminar la siguiente etapa del informe, ¿no? Adicional a eso, me parece que también nosotros como asambleístas y dentro de nuestra labor fiscalizadora hemos venido pidiendo información, y eso vamos a contrastar con el informe que fue presentado. Es muy importante que el país tenga claro que en Manabí y en Esmeraldas, nosotros, sobre todo los asambleístas que somos de esa zona, hemos podido constatar del trabajo que se ha venido realizando. Y realmente tanto en los albergues en donde están las personas, digamos, acomodadas, sí se ve la presencia que en un inicio era muy grande, sí se ve, por ejemplo, la entrega de los bonos de alquiler, la entrega de los bonos de acogida, la entrega de los bonos para reconstrucción. Lo que ha permitido que muchas personas que se mantenían en albergues ya los hayan dejado para poder optar por una opción de vivienda. Exactamente, porque no podemos pensar nosotros, ya vamos 4 meses del terremoto, y no podemos pensar que vamos a llegar a fin de año con los albergues
albergues en la misma dimensión en las que iniciaron. Condiciones, ajá. Entonces sí se ve esa presencia, por ejemplo, sí se ve que realmente se está interviniendo mucho en la entrega de estos bonos y que la gente pues ya vaya realmente disminuyendo su presencia en los albergues. En otro tanto, las demoliciones también, usted puede ver, para quienes estamos permanentemente en la provincia, podemos ver cómo estaban las edificaciones en un inicio y cómo está ahora, ya las ciudades mucho más limpias ahora, y obviamente todavía falta por hacer, pero vuelvo, insisto, esa comparación me parece que nos faltó en el informe, todavía de las demoliciones que se han realizado, ¿cuántas todavía tenemos pendientes? En cuanto a la entrega de información por parte del Ministerio de Finanzas, pues las cifras nosotros y los ecuatorianos, no solamente los asambleístas, las tenemos al alcance. Todos los días podemos registrar los movimientos que se realizan, hacia dónde están destinados estos pagos. Pero inclusive eso fue materia de cuestionamientos hace algunas semanas atrás, precisamente sobre el uso que se había dado a los recursos que se habían obtenido por la aplicación de la Ley de Solidaridad. Sobre eso ya quedaron estas críticas subsanadas. A ver, el ministro de Finanzas hoy, el día de hoy en el informe indicó que esos 120 millones habían ido a fondear la banca pública. Así es. Él lo que dijo también es que obviamente al inicio no tuvimos todos los recursos para poder fondear la banca pública y lo que hizo el Estado fue disponer de los recursos de la cuenta del presupuesto general del Estado, por lo que luego se hace una reposición de una vez de los recursos obtenidos en la Ley de Solidaridad, que está permitido dentro del texto de la misma Ley de Solidaridad. Sin embargo, por ejemplo, a mí me parece que por el mismo espacio, por el mismo tiempo en el que hubo la exposición en el Pleno, por ejemplo, no pudimos preguntar por qué entonces se lo hizo con un oficio reservado. Eso me parece que sería importante aclararlo y yo aspiro a que no solamente mi persona, sino yo creo que algunos asambleístas en el Pleno ya hemos pedido esa información con anticipación desde los días posteriores a que se realizó esa transferencia y estamos a la espera de que el señor ministro nos responda. Pero sin embargo, pues eso de acuerdo a la exposición que él nos hizo fue para fondear la banca pública y vuelvo y reitero, efectivamente los créditos por parte de Ban Ecuador, los créditos por parte de CFN, por parte de la CONAFIPS, se están dando, es decir, la reactivación efectivamente se está dando. Para muchos no en la medida, no en la velocidad que ellos quisieran, por ejemplo, los mismos comerciantes, si usted conversa con los comerciantes de las zonas afectadas, lo que nosotros podemos ver es que ellos están en su desesperación y ellos piensan que de pronto un crédito les va a llegar en 24 horas o que solamente con la simple presentación de la cédula, cosa que no es así porque no podemos pasar por alto las regulaciones de la Junta Monetaria y ha habido en estos casos algunos que tenían deudas por otros rubros antes del terremoto. Por lo cual no podrían acceder en cierta medida. Exactamente, y que han tenido pues demoras, retrasos en los créditos, inclusive hasta por 3, 4 años. Hay esos casos especiales que también la banca pública tiene que ver de qué manera les va a poder atender, inclusive ha flexibilizado mucho de los recursos, pero hay que también poder respetar esas regulaciones y saber que no las podemos pasar por alto. 540 millones de dólares asambleístas hasta el momento recaudados por la aplicación de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana. ¿Está dentro de lo que se tenía previsto? Sí, está dentro de lo que se tenía previsto y recordemos que estamos apenas a 3 meses, ¿O se han superado las expectativas en este caso? Yo creo que me parece que han superado las expectativas, porque recordemos que se pensaba recaudar con la ley alrededor de 1.000 millones de dólares. Y ya vamos casi por la mitad. Exacto, ya vamos casi por el 50%. Me parece también que en el informe sí nos faltó, por ejemplo, desglosar o ver cuánto corresponde a la recaudación del IVA. Nosotros creo que sí deberíamos ver, porque recordemos que en la misma ley quedó reglamentado de que si de pronto la recaudación del IVA no necesariamente, el incremento del 14% no necesariamente iba a ser por un año. Podía, de acuerdo a la evolución de la recaudación, podíamos ver si de pronto antes del año se podía regresar al 12%. Pero sin embargo, con respecto a tu pregunta, efectivamente me parece que las expectativas se están superando y que gracias a la colaboración del pueblo ecuatoriano, pues Manabí y Esmeraldas se están levantando. Y siguiendo en esta misma lógica de analizar si se cumplieron o no las expectativas asambleístas, le consulto estos dineros que ya han sido destinados para la reconstrucción, al menos para las zonas devastadas, en alrededor de 888 millones de dólares. ¿Qué lectura tienen?
A ver, como les decía, nosotros, de acuerdo a lo que pudimos recibir la información hoy en día, pues se están destinando a los diferentes sectores. Ajá. Y se han priorizado sectores como lo que fue, que además es priorizado por el Comité de Reconstrucción, fueron priorizados sectores como la educación, como la salud, como la vivienda, el sector social. Son los sectores en los cuales se van a atender, pero también no es menos cierto que hay otros temas importantísimos, como por ejemplo el aeropuerto de Manta. El aeropuerto de Manta es el único aeropuerto que tenemos disponible y que está sirviendo a la provincia de Manabí, que está operativo, pero que sin embargo ahí todavía falta una evaluación de los daños y falta saber, por ejemplo, con el edificio del aeropuerto si se lo va a demoler, si se lo va a reparar. Hoy escuchábamos al ministro de Finanzas que nos decía que la construcción del aeropuerto tiene un costo aproximado de 20 millones de dólares, pero ¿cuándo se lo va a priorizar? ¿Cuándo se lo va a realizar? La reconstrucción de esta terminal aérea. Ajá. Hay otros temas también, la infraestructura. ¿Sobre eso no se han establecido fechas, plazos, un cronograma? No, porque dentro de los sectores priorizados, de acuerdo al informe y de acuerdo también a lo que siempre se ha transmitido en la prensa, en los medios de comunicación, estos son los sectores antes mencionados son los que se han priorizado. Salud, educación y Salud, educación, vivienda, que vuelvo y reitero, obviamente son importantes. Recordemos que hubieron muchas edificaciones, casas de salud que se vinieron abajo, el mismo hospital del IES en Manta, por ejemplo, se vino abajo, hospitales en Chones se vinieron abajo, en Bahía, y obviamente tenemos que poder atender todas esas necesidades básicas de salud, pero también hay estos otros sectores que, vuelvo y reitero, también son importantes. Ahora bien, con estas observaciones que usted ha formulado, asambleísta Rodríguez, usted ha sido una de las legisladoras que ha sugerido que este documento que ha sido expuesto el día de hoy sea remitido a una de las comisiones especializadas permanentes. Entenderíamos o podríamos asumir que podría ser la misma Comisión de Régimen Económico que tramitó la ley de solidaridad, para que se haga un análisis exhaustivo de los términos que contiene este documento. Sobre eso no hay un procedimiento establecido como tal. A ver, en la ley de solidaridad y en el mismo decreto le indica que el secretario técnico del comité, dentro de sus atribuciones, presentará un informe trimestral a la Asamblea Nacional. En ninguno de los dos casos, ni inclusive ni en la función legislativa, está reglamentado de cómo debería ser esa presentación del informe. Puede ser simplemente... ¿Y qué trámite se le dará en lo posterior? Exactamente, puede ser inclusive simplemente presentar un informe, el anillado, y ahí pare de contar. Pero sin embargo, recordemos que dentro de las facultades del CAL está el normar y reglamentar eso. Y el CAL podría básicamente indicar que, adicional a la presentación que ya se hizo del informe, podría ir a una comisión especializada. Y efectivamente nosotros, los asambleístas manavitas sobre todo, hemos venido insistiendo en que haya un espacio de preguntas y respuestas. Y hemos sugerido que obviamente lo lógico sería que vaya esta comparecencia a la comisión especializada que tramitó la ley, que es la Comisión de Régimen Económico. ¿Ha habido algún acercamiento asambleísta, y con esto termino, para ver la posibilidad de que efectivamente se dé paso a esta solicitud que plantean? Sí, nosotros el lunes 22 mantuvimos una reunión justamente con los miembros del CAL, mantuvimos una reunión con el secretario técnico del comité, el ministro de Finanzas, la Secretaría de la Política, los asambleístas manavitas, y ahí solicitamos que vaya a la Comisión de Régimen Económico, por lo cual entendemos que nuestra sugerencia fue acogida y que posterior se habló de una serie de presentaciones del informe. Primero sería el pleno para tranquilidad, tanto de asambleístas oficialistas como oposición, y para el Ecuador en general, porque hubieron algunos, digamos, movimientos de la cuenta que preocuparon y generaron preocupación, que yo realmente creo que fueron innecesarios. Correcto. Porque vuelvo y repito, ahí están las gestiones, ahí están las labores de reconstrucción que se están dando. Y ahí nosotros hablamos justamente de que vaya este tema a la Comisión de Régimen Económico, y entiendo que la sugerencia fue bien acogida. Se habló de que vendría al pleno, luego a la comisión especializada, e inclusive se habló que posterior, para cerrar, iría también un informe a la provincia de Manabí. Y restará a conocer en este caso lo que resuelve el Consejo de Administración Legislativa CAL. Asambleísta, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. La asambleísta Verónica Rodríguez, ella es legisladora en representación de la provincia de Manabí, con su visión en torno a esta presentación del primer informe trimestral respecto de las acciones emprendidas tras el terremoto del pasado 16 de abril.